Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer tener la oportunidad de estar con vida esta mañana para hacer un nuevo programa. Bueno, ya tenemos aquí en el país las vacunas de El Salvador, pues hay que aplicarlas rápidamente, porque en 2 semanas se vencen estas vacunas de AstraZeneca y recuérdese que hay que aplicar 2 dosis. O sea que tenemos el tiempo exacto para aplicar estas vacunas. Porque ayer me comentaba un médico que siempre hay riesgos de aplicarse las vacunas cuando están vencidas. Y aparentemente estas vacunas de AstraZeneca tienen una duración de 6 meses. Después de 6 meses se vencen. Por lo tanto, estas vacunas que El Salvador, en un buen gesto de solidaridad, nos ha regalado, nos ha regalado porque yo soy hondureño y hay 7 alcaldes de Honduras que fueron a solicitarlas, deben aplicarse con rapidez. Porque si se vencen en 2 semanas, la primera dosis debe comenzar ya, digo yo, que a más tardar el lunes. Porque después hay que aplicar la segunda dosis, 2 semanas después. Y me decía el médico, pueden ser adversas las reacciones si no se cumple con ese programa, ya forzado por el tiempo. Y esta mañana hemos escogido un tema muy humano para Frente a Frente. Hace algunos días murió la doctora Ivette Cepeda, de 29 años, y ella murió a causa de la COVID. Y en redes sociales, la doctora subió un mensaje en vida, un mensaje que yo estoy seguro mucha gente lo ha leído a esta altura, muy sentido. La doctora dice en ese mensaje que escribió el 22 de abril, y mientras tanto, o que nos mate el COVID, o agarramos inmunidad innata cada 4 meses. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado. Miren, como dice el mismo mensaje, estaba cabreada la doctora. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado. Tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando por todos los que hoy somos médicos y estamos cursando con COVID y estamos siendo víctimas de un sistema vil. Espero que sepan, señor presidente y ministros gubernamentales, que Dios bendiga mucho esas cosas que hacen y ojalá se arrepientan del daño que han causado en todo un país por tanto tiempo. Ya enferma, la doctora estaba muy molesta, muy resentida por su situación y la de muchos hondureños. Y reaccionó de esta manera, el 22 de abril. Ella murió, Gabriela, recuérdame la fecha. Entre martes y miércoles. De esta semana, ¿verdad? De esta semana. Estaba en el hospital del tórax. Ivette Cepeda murió aquí en el hospital del tórax, en la capital de la República. Y le da pesar a uno, como le da pesar a cualquier hondureño que muere de la COVID, porque uno asocia, ¿y cuándo me tocará a mí? Es que miren, yo creo que no
No hay hondureño que no se haya hecho esa pregunta desde que comenzó la pandemia. ¿Y cuándo me contagiaré yo? Y al ver la cantidad de personas que mueren, también nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y si yo me contagio, moriré? Ese es el temor que tienen los seres humanos cuando se contagian del virus, que se puede complicar. Y entonces la doctora repito este mensaje: y mientras tanto, o que nos mate el COVID o agarramos inmunidad innata cada 4 meses. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando por todos los que hoy somos médicos y estamos cursando con COVID y estamos siendo víctimas de un sistema vil. Espero que sepan, señor presidente y ministros gubernamentales, que Dios bendiga mucho esas cosas que hacen y ojalá se arrepientan del daño que han causado en todo un país por tanto tiempo. Palabras de una mujer que estaba muriendo, de una profesional de las ciencias médicas que estaba desesperada. No sé si en ese momento estaba en su casa o ya estaba hospitalizada el 22 de abril. Esta es la doctora que falleció. 29 años. Y para reflexionar sobre este mensaje, sigamos con la fotografía, por favor, de la doctora Ivette Cepeda, para reflexionar sobre este mensaje que dejó la doctora Ivette Cepeda. Hoy hemos invitado a el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, don Fernando Gradi, ya lo voy a presentar, al predicador católico Óscar Osorio, al doctor Tirso Boquín, es médico cirujano en traumatología, ya lo vemos que está en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Óscar Osorio, que está aquí en la capital de la República. A ambos los saludo con respeto y cariño. Y aquí al rector Fernando Gradis. ¿Qué tal, rector? Mucho gusto, buenos días a Honduras, buenos días a usted, licenciado Renato. Tremendo el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, una persona en la cama, sintiendo ya malestares fuertes. Y por eso digo, no sé si estaba todavía en su casa o ya estaba en el tórax, pero seguramente con sus expresiones ya ella sentía la gravedad de su enfermedad. Óscar, buenos días, bienvenido, muy gentil, gracias por atendernos, Óscar. Buenos días, Renato, y a los invitados, al doctor Boquín y al señor rector de la Universidad Tecnológica y al teleauditorio. Es válido darnos cuenta que, pues, en este fragmento que usted ha leído, que esta estimada joven que recién falleció, toda una profesional de la medicina, nos promueve a hacer una reflexión muy seria de cómo está la experiencia de vida hoy en Honduras a razón de COVID-19 y del sentido y el valor que le debemos dar a nuestra existencia a razón de todos estos acontecimientos trágicos promovidos por COVID-19. Así que estoy compartiendo con ustedes y espero que esto nos ayude a todos a hacer un alto para pensar, reflexionar, interiorizar y emprender un camino con mayor decisión, mayor apertura y mayor esperanza. Sí, justamente lo que estaba pensando, Óscar. Por eso le dije analizar, sino reflexionar. Y vamos a reflexionar sobre todo este mensaje de la doctora Ivette Cepeda y exponer en pantalla a Gabrielita Andino la frase cabreada, 2 puntos, entre signos de admiración. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado. Cabreada, 2 puntos, luego entre signos de admiración. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado. Porque esa frase da para reflexionar mucho.
Esa frase da para reflexionar mucho, porque esta es una de las profesiones más nobles. La medicina es una de las profesiones más nobles. Es gente inspirada por Dios y por el estudio científico salvando vidas. Y entonces, al leer esta frase de la doctora que estaba muriendo, qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado, uno reflexiona de mil maneras. Y es ahí donde yo le voy a pedir sus valoraciones. Yo tengo las mías, pero sería inapropiado que yo comience opinando y sin escuchar antes las de ustedes. Por eso paso ya comenzando el debate esta mañana al doctor Tirso Boquín en San Pedro Sula. Doctor, ¿qué valoración le da usted a esta colega suya que ya en la cama y enferma de COVID, murió días después, emitió estas expresiones, publicó estas expresiones en sus cuentas de redes sociales? Adelante, doctor Boquín, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a los demás panelistas y al pueblo hondureño que siempre están pendientes del frente a frente. Es un honor estar con ustedes hoy. De verdad que es un golpe leer lo que escribió la doctora ya de frente ante una situación que ponía en riesgo su vida y que desgraciadamente hoy el gremio médico y Honduras entera sigue de luto. Venimos enfrentando una situación que bien es cierto, es una problemática mundial, estamos ante una pandemia, sin embargo, creo que hay muchas maneras de enfrentarla y la idea no es criticar a quienes han hecho o no han hecho las cosas como a nosotros nos gustaría. Sin embargo, pues yo puedo decirles que hay más de 75 muertos de médicos fallecidos hasta la fecha, más de 40 enfermeras fallecidas hasta la fecha, que son profesionales de la salud que han estado al frente de toda esta situación queriendo ayudar a los pacientes, pero al mismo tiempo son personas, porque mucha gente dice, bueno, ese es su trabajo, es lo que ellos se hicieron su compromiso, y sí, claro, pero también somos hijos, somos hermanos, somos padres, tenemos familia, tenemos una vida, tenemos ilusiones. Y ver una médico, colega de 29 años con todo su futuro por delante y fallecer ante una situación y sobre todo en un tiempo en el que ya debería de haber estado vacunado el personal de primera línea y que podría ser prevenible esto. No vamos a decir que la vacuna es una cuestión absoluta, pero obviamente estadísticamente y a nivel mundial se ha demostrado que la vacuna pues nos va a dar una oportunidad inmensa de sobrevivir ante el ataque de este virus, que también hay que mencionar que hasta la fecha yo creo que nadie lo conoce al 100%, todavía los médicos, los especialistas están descubriendo muchas cosas. Después de un año y pico hemos aprendido mucho, pero falta mucho por aprender. Entonces, yo creo que más que todo es una reflexión a los valores y a la moral, porque seguimos viendo cómo el personal de salud está cayendo, tenemos defunciones aún, tenemos miles de familias afectadas, ¿verdad? En lo personal, nosotros hemos perdido primos, tíos, amigos, médicos muy apreciados, colegas con quienes hemos tenido oportunidad de trabajar, de estudiar juntos, gente a quien yo respeto mucho y que guardaremos en nuestro corazón por toda la vida porque nos dieron grandes ejemplos. Así es que definitivamente yo creo que
La partida de la doctora Ivette nos deja mucho que pensar por su edad, pero ella es una de 75 o más médicos, y ella lo dijo en su escrito en las redes sociales, su indignación. Yo creo que ese es un grito de impotencia, es un llamado a la atención a las personas que están gestionando la manera de manejar todo este tema de las vacunas, de los hospitales, de los diferentes centros de atención, porque como bien lo dicen muchas personas, hay aquellos que pueden o podemos pagar un hospital privado, o incluso hay personas que pueden viajar al extranjero para tener una mejor atención. Sin embargo, la mayoría del pueblo hondureño tiene que recurrir al sistema público, ¿verdad?, que muchas veces no tiene las condiciones adecuadas, y yo sé que hoy puedo ser la voz de miles de médicos que callan y que se guardan al silencio por prudencia, porque son empleados del Estado, empleados del sistema, y muchas veces pues uno siente temor por las represalias que puedan tener, ¿verdad?, al manifestar las carencias que tiene el sistema, que han sido enumeradas muchísimas veces a través de estos meses en diferentes medios. Pues cualquiera que vaya a un hospital público se va a dar cuenta, y los que trabajan en el sistema público pues lo pueden confirmar, de las grandes necesidades que existen. Yo, gracias a Dios, trabajo solo en el sistema privado, y me siento pues solidario con todos los médicos, ya sea que trabajen público o privado. Estamos de luto y vamos a seguir de luto mientras las cosas no cambien. Así es que vamos a tener pues esta mañana para reflexionar sobre esta situación que definitivamente da mucho dolor. Correcto. Porque es bueno dar estos insumos cuando vemos las imágenes de la doctora Ivette Cepeda. Ella dice que indignante es tener que ser médico en el país equivocado. Y lo dice en su lecho de enferma. Ahora, ¿qué es un país? ¿Qué es un país? Comencemos con este concepto. Región legalmente identificada como una entidad geopolítica particular, un sujeto de derecho internacional con un gobierno, administración y leyes propias. Fíjense bien, eso es un país, región legalmente identificada como una entidad geopolítica particular, un sujeto de derecho internacional con un gobierno, administración y leyes propias. Un país viene del francés país, es un territorio con características geográficas y culturales propias, que puede o no constituir un Estado soberano o una entidad política dentro de un Estado. También es utilizado como sinónimo de Estado, conjunto de instituciones políticas dotadas de territorio, población y soberanía. Entonces, como el país o el Estado son varios componentes, a mí me parece, y con esto no quiero inducir a nadie, todos son profesionales y tienen su propio criterio, que este es un Estado, un país con recursos naturales, con características geográficas y culturales propias, diverso y bello. Es decir, Honduras como país, desde esta perspectiva, desde estos elementos, es un país bello. Ahora, casi estoy convencido que la doctora se refería a esta parte del concepto país. Un sujeto de derecho internacional con un gobierno, administración y leyes propias. Y el doctor me hace recordar justamente que es muy probable que la doctora enferma, sabiendo que había trabajado en la primera línea y que no estaba vacunada, reflexionó de esa manera. Qué indignante ser médico
en un país, voy a citar la frase exacta, equivocado. Qué indignante ser médico en un país equivocado. País equivocado es como estado fallido, Pero el concepto país son varios elementos de los que nos sentimos orgullosos. Ahora, nos sentimos orgullosos del gobierno, la administración y nuestras leyes propias. Solo estoy dando estos insumos para reflexionar, porque el programa es para reflexionar y de repente ser críticos constructivos sobre lo que en el fondo quiso decir, sintió esta doctora Ivette Cepeda antes de morir. Voy con don Óscar Osorio. Óscar, ¿cómo valoras esto? Renato, recordaba, si no mal recuerdo, creo que es el artículo 59 de la Constitución de nuestra República, que establece que el fin supremo de la sociedad, del Estado, es la persona humana. Sí. Y da pesar, se promueve hasta un desencanto, frustración, impotencia, cuando los acontecimientos que estamos viviendo como nación, pareciera como que el dilema más grande es a nivel gerencial, a nivel de dirección, y esto promueve a un desencanto. Lo que decía el doctor Boquín me llamó la atención, porque si nosotros analizamos cuántos médicos, los que están en primera línea, realmente han vivido la experiencia de esta doctora que ya partió a la presencia del Señor, y experimentaron quizás lo mismo: frustración, impotencia, dolor, desencanto. Ojo, no en relación al país realmente, sino a las autoridades que dirigen este país, si es que lo están dirigiendo. Entonces viene todo un replanteamiento, pienso yo, a razón de esta pandemia, donde debemos de reflexionar que esta pandemia ha sacado dos cosas de los seres humanos aquí en Honduras, dos cosas de los hondureños. De algunos ha sacado lo negativo, de otros ha sacado lo positivo. Lo negativo es ver la pandemia, por ejemplo, como una oportunidad para hacer negocio. Lo positivo es ver esos signos de solidaridad, esos gestos de unión, de solidaridad, que uno lo puede ver en su vecindario, uno lo puede ver en la propia familia, en la iglesia. Entonces es ahí donde debemos de reflexionar, el sentido de realmente podemos ver esta pandemia también como una oportunidad para hacer un replanteamiento de vida a nivel, por ejemplo, ético, a nivel de nuestros principios, de nuestra conducta moral. ¿Por qué? Porque ya, y la misma conferencia episcopal de la Iglesia Católica ha manifestado el ya basta, o sea, ya no se puede permitir, ya no se puede dar estos lujos de alimentar todo un emporio de corrupción tremendo. Entonces, cuando uno ve la fragilidad humana, el dolor de esta estimada profesional, cuando uno lee lo que ella escribió, es como representa a la mayoría de nosotros los hondureños. O sea, hay dolor, hay frustración, no hay desencanto por el país. Yo creo que Honduras es uno de los países privilegiados en todo el planeta Tierra, su localización geográfica. El problema es las personas que por décadas han conducido a esta nación. Esta nación no es pobre, esta nación ha sido empobrecida, llegando a márgenes de miseria mucha gente, pero en un alto porcentaje. Muchos pueden salir, o quizás algunos podrán salir e ir a otro país como Estados Unidos y pagan un vuelo aéreo y se ponen la vacuna y se están ahí 15 días y se pueden dar el lujo de estar un mes. Pero
la mayoría de la población hondureña dependemos de la salud pública, ya sea del Instituto de Seguridad Social o ya sea de los entes de servicios públicos en el país. Entonces, es necesario pensar, interiorizar sobre realmente esta realidad, pero verla de manera más serena, con mayor criterio, para poder darnos cuenta de que tenemos que hacer un replanteamiento de vida y, por ende, fortalecer la identidad de país, pero empezando en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros, Renato. Sí, mire, Oscar, que justamente estamos recibiendo algunos mensajes. Voy a activar aquí el Apple TV porque la gente se ha involucrado en el tema que estamos reflexionando esta mañana. Esta es una radiografía de la doctora que murió y un mensaje de la doctora Suyapa Sosa. 29 años luchando por vivir. Esta placa no está al revés, dice. Es como se ve pronado, daño 100% y complicaciones graves de neumomediastino. Cada paciente es una vida con sueños. ¿Cómo no preocuparnos? O sea, el daño es 100% de los pulmones. Es tremendo. No podía resistir. Por eso no sobrevivió la doctora Ivette Zelaya, Ivette Cepeda, y posiblemente por eso ya el 22 de abril, ella presintiendo la muerte, reflexionó de esa manera, rector Fernando Gradis. Yo creo que después de escuchar a los dos panelistas, escucharlo a usted, esa reflexión profunda, en primer lugar, quiero agradecerle a todos los médicos de mi país por ese servicio que han dado, por ese servicio tan grande que han entregado durante la pandemia y antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahorita, por el tema de pandemia, es que lo hablamos mucho más, pero hay médicos que han entregado la mía extra por siempre, 25, 27 años, entregando la profesión. Miren, yo tengo un familiar que es médico, cirujano cardiovascular, trabajó 27 años ahí en el hospital escuela y recordaba cuando él iba a turnos, cuando lo llamaban a cualquier hora de la mañana, de la madrugada, y iba. Es decir, es una profesión muy bendecida, muy bendita. Lo siguiente es que el país somos todos, Renato. Que hagamos todos es importante, y cómo nos involucramos todos en decisiones de país es importante. Muchos dejamos que esto corra, ¿verdad? Y nos hacemos de la vista gorda, o nos hacemos también solo señalamos, pero no nos involucramos. Yo les decía en algún momento en un programa de televisión, creo que fue en Frente a Frente, igual, hay dos pilares fundamentales en una nación, Renato. Primero, la salud pública, indudablemente, pero también está el tema de educación, ¿verdad? El tema de educación que fomente valores, que fomente cultura, que fomente civismo. Eso indudablemente hace una patria fuerte, robusta, con ciudadanos que tengan esa conciencia social. Esta reflexión que hace la doctora indudablemente cala. Ahorita yo estaba pensando cuando nosotros hacíamos entrega de las mascarillas en los hospitales. Su servidor durante la pandemia llegaba a los hospitales. Yo miraba a muchos médicos que estaban encantados literalmente con las mascarillas que nosotros les donábamos, que no tenían. Yo creo que tenemos que involucrarnos todos. Yo soy de la línea de pensamiento que la academia tiene que jugar un rol protagónico en la nación. Servimos
para transformar vidas, pero también debemos de involucrarnos en temas de país, en temas de decisión, hacer un llamado fuerte en algunos temas que aunque sean comprometedores socialmente, como el político, el económico, pero debemos de hacer algún llamado importante. Ayer, por ejemplo, yo soy parte de la Asamblea del FONAC, usted lo sabe, hice un llamado a los 3 dirigentes de los partidos políticos y les decía, miren, es importante que coloquemos reglas claras para este nuevo proceso electoral, porque es el punto de partida, Renato. A partir de noviembre, de elección que usted haga, es el punto de partida para los próximos 4 años. Si no, vamos a seguir en este círculo vicioso por siempre. Y debemos de cuidar nuestro país. Yo estoy muy contento cuando miré la participación, por ejemplo, de hombres como Hugo Noé Pino, un referente en economía, ¿no? Un hombre académico, y verlo que si él llega a esos puestos con mucha entería, con mucha inteligencia, con mucha academia. Compromiso, rector, porque mucha academia puede tomar decisiones. Claro, porque mire, parto de esta radiografía. Ya me están explicando que esto lo publicó ella, la doctora Ivette Cepeda, antes de morir. Quiero resistir. Es decir, ya con los pulmones afectados prácticamente en un 100%, escribió, estas palabras son de ella. Quiero resistir. Quiero resistir. Una persona muriéndose y que no se quiere morir. Quiero resistir. 29 años. 6, 7 años estudiando medicina. Esa doctora comenzó a los 20 años a quemarse las pestañas para ser médica. Y que a los 29 muera, obviamente no quería morir, y por eso, al ver esta radiografía, que me imagino se la mostraron sus colegas, dijo, quiero resistir, y cuando ella dijo, qué indignante es nacer en el país equivocado, yo estoy convencido que se estaba refiriendo a la élite política. Se estaba refiriendo a la élite política. Es decir, y yo creo que más adelante vamos a reflexionar de esto. Es que ahora mucha gente quiere ser diputado por el salario y para traficar desde el poder, desde el Congreso. Muchos quieren ser presidentes de este país para volverse, ¿qué? Para volverse ricos, un emporio económico. Muchos quieren asaltar la administración pública desde la perspectiva de resolver sus problemas económicos. Y entonces, ¿cómo vamos a creer que esta gente con esa visión personalista de pretender llegar al poder político de la nación para enriquecerse, para beneficiar a sus amigos, va a pensar en el bien común? Y el político que no piensa en el bien común hace que gente como esta doctora que murió diga, qué indignante es nacer en el país equivocado. El país como tal, con su diversidad cultural, con su geografía, con sus mares, con su hidrología, con sus valles, con sus montañas. Esto es un país precioso desde la perspectiva geográfica, pero desgraciadamente es una porquería desde la política. Ya tenemos varias décadas de estar viendo que el interés en su mayoría de nuestros políticos es aprovechar el poder para enriquecerse. El bien común es en lo que menos piensan. Ya les dije que este tema se presta para reflexionar de muchas maneras y volveremos a la ronda con Tirso Boquín, médico que está en San Pedro Sula, Óscar Osorio, predicador católico y un académico, el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, Fernando Gradis, y sus participaciones después de la pausa. Estamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Digital donde estés es abrir tu cuenta de ahorro desde el celular. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente llegan las noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Titulares de este viernes. China se prepara para enviar robot teleguiado a Marte. China acusó a Estados Unidos de ignorar el sufrimiento palestino.
el video de TikTok que acusan de haber provocado el conflicto armado en Israel. Tropas de Estados Unidos se retiran de base de Kandahar, una de las más importantes de Afganistán. Empresa te pagará $1.500 por dormir una siesta. Ingrese y entérese de los requisitos. Y han encontrado una carta perdida de Albert Einstein. Esto es lo que revela. Todo esto usted lo puede pues ampliar ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Recuerde que Banco de Occidente tiene para usted solución al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional, así que solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema de este viernes para que continúe participando en nuestras redes sociales. Cabreada, qué indignante tener que ser médico en el país equivocado. @frente a frente HN, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y retorno con este mensaje de la doctora Ivette Cepeda. Ya vamos a presentar un video que han hecho sus amigas. Otra frase de ella: tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor, aún cuando estás enfermo, no, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando. Es decir, ella en su lecho de enferma cuestionaba, rechazaba, aborrecía la corrupción, porque seguro pensaba, si yo me hubiese vacunado hace unos 3 meses, de repente ya tendría, no de repente, sustentado científicamente, ya tendría anticuerpos si no me hubiese contagiado. Pero tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando, porque aquí puede estar en los titulares de los medios electrónicos 1, 2, 3 personas acusadas de corrupción, sintiendo vergüenza sus hijos, su familia, pero hay otros que siguen cometiendo la corrupción, aún viendo que por lo menos moralmente se sanciona la corrupción en Honduras. Doctor Tirso, usted es médico, me imagino que ha escuchado infinidad de historias de médicos enfermos que murieron, pero que cuando estaban en vida, días antes de morir, como esta doctora, estaban inquietos, frustrados, quizá pidiéndole a Dios, ayúdame, saname, o a los colegas de ellos, por favor ayúdame, no me quiero morir, pero en el fondo sintiendo una profunda frustración, decepción y cuestionamiento por todas estas aristas que usted, que Oscar, que el rector Gladys están analizando, ¿verdad? No haber estado vacunados a tiempo. Adelante, doctor Tirso Boquín. Es bien difícil escuchar lo que cuentan los compañeros de las horas que se viven en las áreas de COVID de los pacientes graves. Y con mucho respeto voy a recordar al doctor Luis Enamorado, un colega y amigo que falleció a causa del COVID después de infectarse en 2 ocasiones, un médico intensivista de gran capacidad, de gran humanidad, y que todos lo extrañamos aquí. Fue una pérdida que le dolió mucho a San Pedro Sula y sin duda al país entero. Me decían a mí que enfermeras que estuvieron con él en los últimos días, que él siempre mantuvo esperanza y buen humor. Y me viene a la mente en este momento porque me decían ellas, fíjese que el doctor todavía nos decía un par de días antes de morir, si me quitan todos estos sueros y me quitan el oxígeno, yo les ayudo a ver pacientes.
esa es una persona que da de su corazón porque su corazón quiere dar. Fíjese que hay personas, decía en una ocasión, escuché hablar al doctor Custodio, el ex que manejaba el tema de los derechos humanos en el país, y él dijo, el poder, ni el dinero ni el poder corrompen a las personas, simplemente los muestran tal como son. Fíjese qué poderosa esa reflexión. En los momentos difíciles que nos ha hecho encarar esta enfermedad, algunas personas han sacado de sí lo mejor, otras personas, como lo decía el señor Oscar, han visto una oportunidad de negocio, pero cada quien tiene una esencia. Si yo soy una persona que estoy acostumbrado a dar, sin esperar a cambio, como lo era el doctor Enamorado, o como lo eran estos otros colegas que creo que no me equivoco al decir que han sido personas que desde que son médicos tenemos esa vocación de ayudar, pues de servir, de rescatar. El tema de corrupción es bien importante. Aquí en el país yo creo que estamos viviendo una época en la cual debemos de callar para que los corruptos no se ofendan, ¿verdad? Y es doloroso verlo y es difícil, pero es una realidad. Yo le voy a decir que si nosotros nos ponemos a pensar, porque ahora dicen es que la ley lo permite, es que modifican la ley para que permita X o Y situación, como decían por ahí que hicieron un código de impunidad, que se están blindando para ciertas situaciones, que etcétera. Yo les digo, muchos años atrás la esclavitud era legal. Tener humanos, esclavos, trabajando para nosotros como que fuesen animales o que fueran seres inferiores a otros humanos, era legal. Sin embargo, no era correcto. Entonces, lo legal no siempre es lo correcto. Y debemos de nosotros tener ese criterio para poder entender que cuando hay un Estado que tiene el poder absoluto, que ha unido el poder ejecutivo, el poder judicial y el legislativo, no hay, o sea, hay personas que tienen un privilegio y que están por encima de la ley. ¿Y por qué no solo están por encima de la ley, sino que manipulan la ley a su conveniencia? Yo no soy partidario de que algunas personas hagan una carrera completa, 30 años siendo diputado. Yo creo que todos los puestos gubernamentales deben de ser, debe de haber alternabilidad. Siempre hay personas con la mente fresca, con ideas nuevas. Estamos en una era en que la tecnología avanza aceleradamente y, como me decía a mí una colega hace un tiempo, actualmente nosotros somos la generación al mando. Yo vengo de una familia de médicos donde mi abuelo era médico, mi papá, son 8 hermanos, 6 de ellos son médicos, tengo primos médicos con quienes trabajo actualmente, a quienes respeto mucho, y nosotros podemos ver cómo el ejercicio de la medicina y cómo todas las profesiones actualmente han evolucionado. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Basta con viajar a los países vecinos, vaya a Costa Rica, vaya a Guatemala, nos llevan años de ventaja, años de ventaja. Honduras, como se dijo anteriormente, es un país hermoso, es un país rico en recursos naturales, con una posición geográfica estratégica, con hondureños de gran valor. Yo creo que nosotros ahorita estamos viendo una crisis de fuga de talentos hace muchos años, porque es desmotivante. Usted, para encontrar un trabajo aquí, siendo un profesional, no vamos a decir médico, pero
hágase ingeniero con una especialidad en finanzas y no va a encontrar un trabajo que usted se merezca, ¿verdad? Va a encontrar trabajos con salarios bajos, con un montón de problemas. Trate de ser empresario y para abrir cualquier negocio que usted quiera abrir aquí en Honduras son trabas, tarda usted 3, 4 meses en abrir un negocio, por sencillo que parezca. Cuando usted va a los países vecinos en la región, y no nos vamos a comparar con países desarrollados, solo con los que tenemos de vecinos, y es más expedito, ¿verdad? Yo no creo que actualmente, con todos los problemas sociales, políticos que tenemos, la inseguridad financiera, una nueva maquila se sienta atraída para venir a Honduras. Creo que hasta Nicaragua y otros vecinos están haciendo un mejor rol, y las empresas grandes, los que ya están establecidos aquí, pues protegen lo que ya tienen, pero no cabe la duda de que piensan en migrar, y los que no han venido ven a Honduras y dicen, no, en ese país es mucho más complicado. Entonces nosotros a nivel internacional no estamos siendo competitivos. Quiero decir que yo considero que el gobierno son personas que han sido elegidas por el pueblo. Nosotros les hemos dado el máximo honor de llegar a ser nuestros dirigentes. Yo creo que nosotros, los hondureños en general, y todos los pueblos, y en toda Latinoamérica se ve un fenómeno, pero la costumbre es que le voy a regalar esto, le voy a regalar aquello, láminas para el techo, dinero, comida, pero cuando el pueblo hondureño debe de entender que si yo me acostumbro a que todo me lo regalen, me están acostumbrando a estar siempre dependiendo de que alguien más me venga a regalar las cosas. Sí, pero que muchas veces Nosotros debemos de ser capaces de generar nuestros propios recursos, y nosotros debemos de ser capaces de trabajar, de salir adelante, de ser tan competitivos como los demás. Debemos de tener la oportunidad de estudiar, de poder tener una carrera universitaria, una carrera que nos abra puertas, que podamos traer al país otras ideas, otros negocios, donde se mueva la economía, donde se vea prosperidad, no solo estar esperando a que nos lo resuelvan todo, ¿verdad? Obviamente tenemos crisis, recién tuvimos las inundaciones en San Pedro Sula y era un caos, se necesitaba la ayuda, pero no vamos a estar 1 año, 2 años, 3 años esperando que todos nos lo den en la boca. Muchas gracias, doctor. doctor. Que nosotros como pueblo exigir que se nos den las condiciones. Tener que sufrir la corrupción, Óscar, fíjate, Óscar, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista donde la necesidad de salud es tanta. Mira lo que esta profesional de la medicina, ya en su etapa de gravedad, luchando contra la enfermedad, tratando de resistir la muerte, y lo peor, pensaba, y lo peor aún que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando, refiriéndose a la corrupción. Una persona que se está muriendo, en este caso esta doctora, y está pensando en la corrupción de su país, y dice, y qué triste, y saber que aún, y cuando todos sabemos que la corrupción es un flagelo que daña severamente al país, saber, pensaba ella en su lecho de enferma, que hay gente dentro de la administración pública coludida con otros sectores que siguen robando, que siguen fomentando la corrupción. Renato. Óscar, ¿cuánto sufrió esta doctora Ivette Cepeda en ese lecho de enferma? No solo por su enfermedad, sino reflexionando de los flagelos que abaten al país. Cuando uno lee ese contenido, ese fragmento, pienso, reflexiono en que ella manifestó más conciencia social que nuestros gobernantes.
nuestros gobernantes, por ejemplo, no revelan remordimiento, no hay un reconocimiento de nos hemos equivocado, pedimos perdón, abrimos las puertas para conversar con todos los gremios. O sea, entonces desde ahí hay como esas conductas distorsionadas, porque yo creo que es que debemos de pensar, por ejemplo, de reflexionar acerca de aspectos tan sensitivos como los valores que definen nuestra vida, nuestra sociedad, acerca de cómo estamos nosotros realmente como sociedad. Mire, se habla mucho, se ha insistido de lavarse las manos, la mascarilla y toda esa situación de bioseguridad, pero no se le ha dado importancia a un factor importante, que es la salud mental, la salud emocional. O sea, cuando yo leo esto y me imagino ese cuadro de estar en una cama con todo este aspecto de COVID, y es como que da a conocer, revela su sueño, no solamente su frustración, también el anhelo de que esto pueda cambiar, de que esto sea mejor. Pero va a cambiar en el sentido que tengamos conciencia de comunidad. El ser humano es un ser comunitario. Y ese ser humano, en esa dimensión comunitaria, debe de saber interpretar que su responsabilidad es el prójimo. Y este prójimo es persona, entonces hay que ver la dignidad humana como tal. Es un prójimo, es un ser humano y hay que tratarle como persona, como ser humano. Y es ahí donde entonces uno reflexiona qué tipo de dirigentes tenemos. Para mí no hay un verdadero liderazgo, porque liderazgo es influencia, liderazgo es avanzar, liderazgo es ser ejemplo. Y desgraciadamente no existe en esta Honduras este nivel de liderazgo donde la persona o las personas sepan interpretar que todo se hace en equipo, que debemos de tener apertura, que ante el dolor del otro lo primero que debe de surgir es esa sensibilidad humana, ese gesto de solidaridad, de dar lo mejor para los demás. No es un lugar para predicar este programa, pero la palabra de Dios dice, Jesucristo dice, no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hiciera. Esto no es simplemente un principio espiritual o religioso, es un principio de lo que se habla hoy en día acerca de inteligencia moral, la capacidad de, desde mi conducta, ayudar, favorecer a los demás. Entonces, cuando uno ve toda esta realidad, pues uno, por lo menos yo pienso o reflexiono sobre qué tipo de personas han llegado a ejercer el poder. Pues personas que quizás no tienen esa conciencia social, no tienen o no experimentan dolor o sus sentimientos, sus emociones no se conmueven al ver tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza, o sea. Pero es que desgraciadamente tenemos personas que llegan al poder para enriquecerse, usted bien lo decía, para proveer, para que la pobreza desaparezca de sus amigos, de sus grupos, a su entorno, de su propia familia. Desgraciadamente esa es una realidad. Ahora, nuestra perspectiva debe de ser un proceso de transformación, un proceso de cambio, y para ello se requiere, y bien lo decía el señor rector, pues esta oportunidad de involucrar al profesional, generar espacios. El problema es que aquí tenemos, por ejemplo, profesionales universitarios que tuvieron que poner una pulpería en su casa, y no es por menospreciar, que manejan un taxi. Yo conozco experiencias de personas que tienen maestría, hablan 3 idiomas y todo, y aquí no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque para encontrar trabajo, entonces hay que buscar, hay que tener un contacto político. Por ejemplo, los médicos, o sea, hay que contactar a un político del partido que esté en gobierno para que logre una plaza, y que comúnmente estas plazas son por contrato. O sea, es que hay una podredumbre moral en esta sociedad.
y especialmente en la clase política, y a veces uno puede ver esa podedumbre también en la mayoría de las organizaciones de la sociedad, aún en las propias iglesias también existe esto. Entonces, toda esta situación nos debe de llevar a nosotros a un replanteamiento serio sobre qué tipo de nación queremos, qué tipo de país queremos construir a partir de esta realidad, y para eso hay que hacer transformaciones profundas, no solamente a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, para que tengamos una nación totalmente diferente. Y saber elegir, Oscar, saber elegir. Yo insisto y espero que no se cansen ustedes, los televidentes, de seguir reflexionando, y si la producción me puede seguir incluyendo este mensaje en pantalla, por favor, sobre esta doctora Ivette Cepeda en su lecho de enferma, quizá ya muriéndose, diciendo qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista. Miren, hay corrupción hasta en los países desarrollados, pero era tanta la frustración de ella, dice, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, porque se supone que al ser tercermundistas, al carecer casi de todo, al faltarnos casi todo, cada centavo que creamos de riqueza deberíamos utilizarlo para el bien común. Y dice ella, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando, decepcionada de la vil corrupción, por todos los que hoy somos médicos y estamos cursando con COVID y estamos siendo víctimas de un sistema vil, sistema vil. Miren, no, los políticos han corrompido la democracia como tal. A todos nos gusta vivir en democracia con libertades. Los políticos han corrompido la democracia por su actitud aborazada de pretender llegar al poder para enriquecerse. Y esta joven de 29 años se murió detestando al gobierno. Espero que sepan, señor presidente y ministros gubernamentales, dice. Me imagino que era cristiana porque dice, que Dios bendiga mucho, dice, esas cosas que hacen. Lo dijo con ironía, me parece. Y ojalá se arrepientan del daño que han causado en todo un país por tanto tiempo. Se estaba refiriendo a las autoridades actuales, se estaba refiriendo a las autoridades pasadas, el país que hemos construido con tanta corrupción y con muchas carencias. Bueno, a mí me parece que esta frase de esta doctora, y esto no es populismo, esto no lo hago por perjudicar, por dañar a nadie, a gobiernos, no, es un sentido reflexivo, crítico, de una persona que se está muriendo y que está decepcionada de las cosas que se hacen en su país y de los gobiernos que tiene su país. De ahí la necesidad de aprovechar estas palabras de esta doctora víctima de la COVID para que reflexionemos todos y sepamos inclusive a quién elegir de alcalde, a quién elegir de diputado, a quién elegir de presidente, a quién elegir de designados, porque la norma en la élite política hondureña parece ser que el fin supremo de ellos no es el bien común, sino el enriquecimiento personal, rector. No, es una reflexión increíble la que acaba de hacer usted, Renato. Y quiero dividir esto en 3 puntos. En primer lugar, quiero darle el sentido pésame a la familia de la doctora, a todos los familiares que han perdido durante esta pandemia, un sentido pésame para cada uno de ellos. El tema de la corrupción, sí, es un flagelo bien grande, pero le voy a añadir algo ahí, y es el tema de ser proactivos durante la administración pública y no reactivos. La proactividad pasa porque cuando usted es funcionario público, ingresa
es como un reloj de arena, donde empieza a correr el tiempo, 4 años. Para los que son electos en elección popular, para los que tienen un grado porque el presidente los nombró, estos tienen un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces debemos de planificar muy bien a corto, mediano y largo plazo acciones puntuales. Pero Renato, quien elige a estos gobernantes o quien elige al gobierno es el pueblo mismo, ¿verdad? Creo que esta es una reflexión muy grande porque estamos a 6 meses de un periodo de elecciones, a 6 meses para escoger nuestras nuevas autoridades para los próximos 4 años. Es importante revisar la hoja de vida de cada uno de los candidatos que aspiran, qué han hecho, qué han dejado de hacer, cuáles son sus mayores fortalezas, sus debilidades, hacer un FODA de cada uno de ellos, ¿no? Es importante validar la experiencia que puedan tener en administración pública, y hay algunos, Renato, que cuando están en la administración pública son soberbios, que uno quiere acompañar algún proceso, quiere ayudar en algún proceso, con algún grado de opinión, con algún grado de estrategia, pero son soberbios. No escuchan. Pierden el piso, ¿no? Eso es increíble. Yo creo que el cargo es una cosa, pero la sociedad debe de acompañar todos los procesos. El tema de veeduría social, de todos los actores sociales, estoy hablando de empresa privada, estoy hablando de iglesias, patronatos, medios de comunicación, es importante, porque en arca abierta hasta el justo peca. Así Correcto. que tenemos que estar mirando todos los procesos, y en este tema particular yo vuelvo y recargo y quiero dejarlo marcado completamente. El tema de la educación es importante. Renato, son 2 años electivos los que se están yendo con este tema de la pandemia. Es un problema serio, sí. Tremendo. ¿Sabe cuánto estamos perdiendo en productividad, en competitividad para Honduras? Lo vamos a ver en el mediano y a largo plazo como nación. Yo estuve, Renato, viendo el tema de si retornamos a clases. Indudablemente, pues ya Sinajer dijo que no, que dentro de 60 días lo iba a volver a revisar, pero a mí me hubiera encantado ver un plan de conectividad, ¿verdad? En ese tema. Que no lo tenemos. Me hubiera encantado ver también un comunicado donde no hubieran recortes de energía, por ejemplo, Renato. Si nosotros estamos haciendo grandes sacrificios para poder sostener la educación, pero necesitamos que nos acompañen en otros temas, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a darle a Gabriela el espacio para que lea mensajes del público, y pensaba hace algunos minutos cuántos hondureños que murieron. Ya nos estamos acercando ya a los 6,000. Hace poco llegamos a los 5,000. Ya nos estamos acercando a los 6,000. Cifras oficiales, porque cifras extraoficiales indican que posiblemente ha muerto más del doble de la cifra oficial. Pues pensaba cuántos hondureños en su lecho de enfermos ya no podían hablar, pero pensaban. Se murieron con estos pensamientos de la doctora. Se murieron pensando así como la doctora Ivette Cepeda. Y mientras tanto, o que nos mate el COVID, o agarramos inmunidad innata cada 4 meses. Qué indignante es tener que ser médico en el país equivocado, tener que sufrir la corrupción del sistema tercermundista, donde la necesidad de salud es tanta, y lo peor aún, que cuando estás enfermo, saber que las cosas seguirán pasando por todos los que hoy somos médicos y estamos cursando con COVID y estamos siendo víctimas de un sistema vil. Espero que sepan, señor presidente, y nos vamos a detener aquí. Voy a volver a hacer otra ronda. Espero, y este es un mensaje directo al presidente de la República. Este es un mensaje directo al presidente de la República.
espero, señor presidente, espero que sepan, señor presidente y ministros gubernamentales, que Dios bendiga mucho esas cosas que hacen y ojalá se arrepientan del daño que han causado en todo un país por tanto tiempo. Miren, qué frustración la de esta profesional de las ciencias médicas. Gabriel Andino con los mensajes y luego vamos a la pausa comercial. De inmediato, licenciado, recordándole el tema cabreada. Qué indignante tener que ser médico en el país equivocado. Y de inmediato nos trasladamos a nuestro Twitter, donde hemos recibido varios mensajes. Adela Bautista: amamos nuestro país y nos rehusamos a que nos sigan gobernando los mismos malditos corruptos que lleven en sus espaldas la muerte de muchos hondureños en esta pandemia. Prometieron que en febrero tendríamos vacunas y estamos en mayo y las seguimos esperando, las compradas por el gobierno. Comenta Marco Valenzuela: no solo es indignante ser médico en un país fallido, es indignante enfermarse, ser familiar de un paciente o médico, es indignante cuidarse y estar sano. Usen mascarilla, nos exigen, cuando la mayoría no tiene ni para una tortilla y para una acetaminofén. Es indignante vivir acá. Eduardo Ulloa: nuestros médicos y población siguen muriendo. Soy realista que el contagio, en el peor de los casos, las muertes por COVID, es por nuestra irresponsabilidad de los ciudadanos, por no cumplir con medidas de bioseguridad. La otra es el pésimo manejo de la pandemia por la desidia e improvisación del gobierno. Francisco Antonio: eso de haber nacido en el país equivocado lo digo yo hace 20 años. Los políticos han empobrecido la esperanza de todos ellos, los únicos culpables quienes dirigen la nación. Josué Varela: qué indignante vivir en un país gobernado por corruptos. Carlos Zelaya Irías: nacer en el país equivocado. Expresa la frustración generalizada de tener que vivir en una sociedad como la nuestra. Expresa el deseo de muchas personas que aún con recursos económicos prefieren irse a vivir a otro lado. Aquí no se vive, se sobrevive, y ella no sobrevivió. Fíjate bien, dice, nacer en el país equivocado, entre signos, entre comillas, ¿no? Está citando las palabras de la doctora Ives Cepeda. Expresa la frustración generalizada de tener que vivir en una sociedad como la nuestra, gobernada históricamente con rarísimas excepciones por políticos que no pensaron en el bien común. Así es. Es que ahí está la esencia. Decir, Honduras, que es un Estado. ¿Y qué es un Estado? Un Estado es el territorio. Hombre, ya quisieran sociedades de otros confines de la tierra tener el pedazo de tierra que tenemos los hondureños como elemento del Estado. ¿Quién se puede quejar y quién se siente frustrado del primer componente del Estado? Territorio. ¿Qué clase de territorio que tenemos, hombre? Hermoso. Que talado desde hace décadas y aún con árboles, con ríos, con mares, islas. Yo del territorio donde nací, del elemento territorio donde nací, no me quejo. Me quejo de los otros componentes del Estado. Me quejo de los otros componentes, porque los que nos tiene así como estamos son los otros componentes del Estado. Pero la diversidad cultural del país, somos un país rico en etnias, en diversidad cultural. Hay tantas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero desgraciadamente hemos sido mal gobernados y desperdiciado el rico país en que nacimos, el rico territorio en que nacimos. Ese es el puntito clave de esto. Esa es la reflexión, y yo estoy seguro que a eso se refería la doctora. No sé si era de la capital, no sé si era originaria de un pintoresco pueblo de Honduras, pero estoy convencido que se refería y estaba frustrada de la élite política hondureña, que esa es la gran desgracia del país. Y bueno, ¿qué hacemos? Y no solo de políticos, si a nivel de sociedad
hay gremios también mal dirigidos y con mucha deshonestidad, no todos, pero con gente que lo que busca es su interés personal, sus objetivos personales y no el bien común. Esa es la gran desgracia de Honduras, ¿no? Termina de leer los mensajes, Gabriela, y luego pasamos a la pausa para hacer otra ronda con nuestros panelistas esta mañana, en que estamos reflexionando sobre el mensaje de una hondureña que estudió ciencias médicas y que desde su lecho de enferma reflejó todo lo que sentía y que me parece es el sentimiento de todos los que han muerto de la COVID-19. Adelante. De inmediato, licenciado Edwin Santos, de acuerdo al criterio que gobiernos han manejado muy mal la pandemia, pero también la población no ha respetado las medidas para su propia protección. Se ve en bares, playas, iglesias, etcétera. El personal médico merece una mejor respuesta de gobierno y pueblo. Agradezcamos, ciudadanos, dice. Diario en Altavoz, más de 8 años entregados al estudio de la medicina, sacrificio de ella y sus padres, así como de otros profesionales de la medicina que han muerto en el marco de la pandemia, víctimas inocentes de la incapacidad y corrupción en la administración de la salud en Honduras. Rolando Bustillo, indignación sentimos todos desde que comenzó la pandemia del COVID-19. En el Congreso Nacional han aprobado miles de millones de lempiras. Juan Orlando Hernández miente sobre la venida de la vacuna. El mal manejo de los fondos se ve reflejado en la pérdida de que no se nos olvide votar, dice. Muestra esta gráfica. Y también Lelis Emin Rivera, vivimos en un país donde el gobierno tiene como característica principal mentir con el suficiente descaro como para desearles lo peor. Están más preocupados en ver cómo se defienden de las acusaciones de Nueva York que realmente preocuparse por la población. Estos son algunos de sus mensajes. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. A frente gracias a... Bueno, ¿ya está vacunado usted, doctor? Doctor Tirso Boquín. ¿Ya está vacunado, doctor? Sí, Renato. ¿Las 2 dosis las tiene ya? Es correcto, Renato, gracias a Dios. No, Renato, todavía se me aplicó la primera dosis y creo que esta próxima semana ya es el momento de la segunda. Quiero mencionar un poquito de lo que hablaban anteriormente, si me lo permite. Hablaban de todo este tema y escuché por ahí soberbia y digo, quedé pensando en estos minutos, digo yo, ¿cómo es posible? Y la verdad es que las personas que nos gobiernan actualmente están embriagados por el poder y sus respuestas siempre son soberbias, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en una situación, todo este proceso del manejo de la pandemia debe de mejorar. Al gremio médico decirle que se mantengan firmes y dignos en sus labores, en sus posiciones, porque yo sé que tanto médicos, enfermeras y todo el demás personal de apoyo, estamos hablando desde la gente de limpieza en los hospitales, los guardias, todos nos exponemos al virus, pero manténganse en sus labores, porque Dios se los va a reconocer. La historia nos va a juzgar a todos y cada quien va a ser recordado según sus acciones, y ojalá que dentro de muchos años pues podamos caminar todos con dignidad en las calles y sentirnos alegres de encontrar a nuestros familiares y amigos y no tener nada que esconder y nada que se nos critique, ¿verdad? Sí, sobre las vacunas, yo creo que también hay que tener quiero mencionar algo, que podríamos llegar a tener una falsa seguridad, porque la cantidad de personas que se han vacunado a la fecha en Honduras es mínima. Para que la vacuna funcione efectivamente y tengamos un beneficio, se habla que por lo menos el 70% de la población debe ser vacunada. Y también hay otro fenómeno, que la vacuna no exime de la infección. La vacuna protege que aquella persona que esté vacunado no va a padecer la forma grave de la enfermedad. Proviene el fallecimiento de las personas, pero no exime de estar contagiado, y yo vacunado puedo llegar a ser incluso una persona contagiada sin síntomas
y llevar esa enfermedad Portador. a otras personas que no están vacunadas por un portador asintomático. Y yo puedo infectar a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, a mi familia. Así es que todos debemos de seguir con las medidas de bioseguridad que han sido efectivas y que seguirán siendo efectivas, ¿verdad? Por el tiempo que sea necesario. Claro, claro, así es. Oscar, por la naturaleza... Y yo creo que Sí, termina, doctor. Sí, le decía que... Sí, gracias. Decía que creo que el mensaje más importante para todo Honduras es que el reto, nuestro reto, y yo podría decir que lo que necesitamos es recuperar los valores y la moral en el país. A mí no me parece que hayan quitado del sistema educativo las clases de cívica. Ahora tenemos que fortalecer la honorabilidad, tenemos que fortalecer el respeto a Dios, el respeto al prójimo. Esa es la única manera que vamos a poder rescatar el país. Salud, educación, todos van de la mano, pero tenemos una gran labor en rescatar los valores y la moral, y no hay personas que ya están en una edad saliendo de su edad productiva. Enfoquémonos en las generaciones nuevas, los que actualmente estamos al frente de las instituciones, pues tenemos el discernimiento, pero aquellas generaciones que están educándose desde los niños en el colegio, los valores en la casa, el respeto a los mayores, en la familia, ¿verdad? El núcleo familiar, que es la esencia de la sociedad, debemos de recuperar el amor al prójimo, el respeto al prójimo y sentir empatía por las demás personas para que de verdad Honduras vuelva a tener un futuro, el futuro que se merece, y que podamos sacar el provecho y vivir. Dicen que la felicidad no es un destino, es un camino. Y nosotros hemos tenido un camino bien rocoso en los últimos años. Ojalá que podamos vivir muchos años más en este bello país, pero que podamos sonreír y caminar en las calles sin miedo y sentir que nuestros hijos tienen una educación digna y sentirnos orgullosos de ver que haya prosperidad y que hayan avances positivos en el país. Pero comencemos entonces, hondureños, a elegir bien. Comencemos a elegir bien. Ya en un poquito más de 6 meses vamos a elegir autoridades, diputados, alcaldes, presidentes, designados presidenciales. Comencemos a elegir bien. Exploremos, busquemos, indaguemos, reflexionemos. En todo caso, si no cree que hay opciones políticas, busquemos el menos malo de todos. No, digo porque hay gente que dice, es que yo no miro opciones, dice. Claro, hay otros que están definidos, voto por este, voto por lo otro. Yo creo que este nos puede llevar por un sendero mejor, pero hay muchos escépticos que no creen en nadie. Entonces, a los escépticos voten por el menos malo, para diputado, para alcalde, para presidente. Elijamos las personas más honestas, en esta próxima. Ya falta poco para las elecciones generales. Oscar, por la naturaleza de su trabajo de evangelizar, me imagino cuántas llamadas durante el 2020 y en lo que va de este año ha recibido de gente enferma, de gente preocupada, jóvenes, adultos mayores. ¿Qué sentimiento es el que prima en el hondureño en este momento, Oscar? Renato, como usted bien sabe, mi labor también es acompañar a personas, matrimonios y familias en crisis. Antes de responder a su pregunta, me dejó muy inquieto la frase que usted dijo, elegir bien. Y yo reflexionaba de que en la última elección se eligió bien, pero no le dieron la presidencia a quien se eligió. Entonces, es saber interpretar las realidades de esta nación. ¿Cómo está el hondureño hoy en día? Bueno, desgraciadamente, insisto, no se le ha dado importancia a la salud mental.
no se le ha dado importancia. Desde la perspectiva del gobierno no se le da importancia a la salud mental. Entonces tenemos un componente a nivel del mal manejo de las emociones, a nivel del mal manejo del temperamento, hay un fuerte estrés, un estado de angustia. Todo eso dispara procesos, por ejemplo, de ansiedad, de depresión. Las circunstancias de convivencia matrimoniales, familiares, en muchos casos hay niveles de tensión muy fuertes, hay un estado de frustración, de desencanto, porque hay proceso de duelo, ya sea porque falleció una persona, un pariente, un amigo, un hermano de iglesia, lo que sea. Hay un proceso de duelo, pero también un proceso de duelo porque perdí el trabajo, porque me recortaron mi salario, porque eso también ha sucedido, el recorte de salario, porque pues de pronto la deuda, tengo un proceso de endeudamiento y se ha acumulado mi deuda y no tengo cómo pagar. Entonces tenemos a un hondureño sometido a una presión emocional muy, pero muy fuerte. Entonces, todo eso, y yo creo que aquí el doctor nos podría ayudar en este sentido, todo eso es lo que afecta es el sistema inmunológico de la persona. Entonces, está más expuesta todavía a diversas enfermedades. Entonces, esos componentes a nivel emocional son dramáticos. También hay un elemento a nivel espiritual, por ejemplo, por lo que a mí me toca compartir y vivir en las comunidades, y hay un gran anhelo de esperanza, de firmeza espiritual, de reafirmar la fe, de reafirmar la vida como un don, de valorar la familia, de nutrirse en la convivencia familiar. Entonces, por un lado está el caos emocional y por otro lado está esa fuerza espiritual que es válido, porque los seres humanos somos seres con necesidades espirituales. Por ejemplo, el amor, la paz, la esperanza son necesidades espirituales. Entonces, y está el otro lado, donde también tengo esas necesidades humanas que tienen esos componentes materiales. La salud misma es una necesidad humana. Entonces nos encontramos con un hondureño que también tiene ese desafío de que su nivel cultural es muy bajo, y por lo tanto ese nivel cultural le conviene a los políticos mantenerlo, porque siempre, no sé por qué, y con todo respeto lo voy a decir, no sé por qué siempre están señalando que el problema es la incapacidad del hondureño para elegir. ¿No será más bien todo lo contrario, la incapacidad de quienes se proponen a gobernar, de ser personas éticas, de ser personas coherentes, transparentes? O sea, ¿por qué? Porque como tenemos un pueblo que no está educado, tenemos un índice alto de analfabetismo, tenemos un sistema de educación que ante esto, y lo decía bien el rector de la Universidad Tecnológica, no hay una reacción de propuestas básicas, claras. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en este gobierno y en los gobiernos anteriores no se han colocado a las personas capaces, idóneas, intelectualmente, científicamente hablando. Se ha colocado aquel que, como dice en América del Sur, hay como un refrán popular que dice: no me limpias el hombro. Entonces aquí tenemos personas que llegan a ejercer autoridad, que les gusta que les limpien el hombro, y por eso los colocan en esos puestos, pero que tienen capacidad, quizás tienen conocimiento, pero la capacidad para llegar a ejercer una autoridad a ese nivel, donde ya está en manos, ya sea de cualquier ministerio, de cualquier secretaría, un proyecto de gobierno, pues a veces da la impresión que simplemente por componendas políticas, que simplemente por acuerdos, porque me conviene tenerte ahí, porque ahí vas a ganar un gran salario, porque como tú me apoyaste, ahora yo te apoyo y estate ahí unos 2 años y ahí... pasa el tiempo, pasa los días. O sea, desgraciadamente tenemos yo no sé si llamar a esto democracia, porque democracia no solamente es ir cada 4 años a ejercer el sufragio, mientras la gente se muere de hambre, mientras no hay medicina, mientras la salud pública
no existe porque todo ese sistema público se ha privatizado. Entonces son componentes así, y el hondureño pues sí, tiene un deseo de esperanza, un anhelo grande que lo proporciona la fe, pero también la realidad es que tiene grandes desafíos y este hondureño está sumergido en una crisis tremenda. Disculpe que me extienda, pero por ejemplo, siempre estamos hablando y anteponiendo de situación de ETA y IOTA, ¿no? Los dos huracanes y todo eso. Pero, ¿cuál ha sido el interés por construir los bordos en el Valle de Sula? Realmente hay un interés, o sea, cuando ha pasado tantos meses, o sea, esto es cuestionante. ¿Por qué? Porque es como que la prioridad no es la persona humana, la prioridad no es mi prójimo, la prioridad es saber qué negocio hacemos a través de esto, cómo conseguimos más plata para nosotros, para nuestro grupo, que para darle de comer a esta nación. Así que, Renato, ¿cómo está el hondureño? Pues yo lo percibo frustrado por un lado, dolido, y el rector decía algo que me llamó la atención, es que estamos llamados a ser proactivos. Sí, por supuesto que estamos llamados a ser proactivos, capaces de dominar nuestras emociones, capaces de desarrollar autogobierno. El problema es cómo decirle a una persona que sea proactiva, que no tiene nada de comer, que es un padre de familia, que está desempleado, que no tiene un medio donde generar un ingreso. Entonces, es ahí donde, por eso hablo del valor de la salud mental, porque aquí hay que trabajar en conjunto, no solamente es el médico que está en primera fila, la enfermera, no, es el equipo de profesionales de la psicología, de la psiquiatría, trabajando también aunando esfuerzo, porque es la realidad. El componente emocional en este momento está en crisis. Sí, ya vengo con el rector Gradis porque estamos en la recta final. Vamos con un trabajo que hicieron amigas de la doctora Ivette Cepeda sobre la persona que fue, sobre su actitud cariñosa en familia. Yo estoy convencido que esta doctora resumió, los sentimientos que primaron en buena parte de todos los muertos en Honduras por la COVID. Vamos con este video, después la pausa, venimos con los comentarios finales porque en la universidad suya, en UTH, se va a dar el autoservicio de vacunación, ¿verdad? Sí. Ya me va a explicar cómo va a funcionar. Así que vamos con estas imágenes de la doctora Ivette Cepeda, por favor, y luego la pausa. ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír, ganador de 1000 batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Ante usted me quito el sombrero y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza. Continuamos con Frente a Frente gracias a Óptica Popular. Regálale a mamá por 1,490 lempiras lente antirreflejo con Blue Filter. Exámenes tu. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Más noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital.
Estos son titulares a nivel mundial. Menor de 14 años es acusado de matar a una niña de 13 luego de publicar una fotografía. Impactante video del momento en que periodista transmitía en vivo cuando el edificio fue derribado en Israel. Alarma por COVID en India, más de 4.000 muertos y 360.000 nuevos contagios diarios. Italia multará a Google con 100 millones de euros por abuso de posición dominante. Israel intensificó bombardeos en Gaza y aumentan disturbios en varias ciudades. Columna de opinión, entretenimiento, todo lo encuentra aquí en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Antes de irnos a la pausa, damos lectura a algunos de sus mensajes también en Facebook. Nos comenta Gladys Molina. Ella se refiere a un país equivocado, al que hemos vivido y al actual. Parece que los corruptos cada año se van perfeccionando. Joseph Martínez felicita el trabajo de salud del rector de la UTH, Fernando Gradis. Apoyó el año pasado, iniciando la pandemia, con caretas faciales para todos los médicos. Sabemos de su capacidad para llevar al pueblo hondureño con un propósito, con visión, para construir la paz mediante el diálogo. Conservaremos la hermandad. Dice Servio Antunes, todo mundo quiere vivir, pero nadie quiere morir. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20. Necesitamos reconocer que, sea viejo o joven, muchas veces ignoramos la palabra de Dios y vivimos separados de Él. Cuando Él ha dicho, el que allá hallará la vida, dice Proverbios 8:35-36. Así que no importa la edad o profesión, necesitamos buscar de Dios primero y si a Él le place viviremos, dice el pastor Servio Antunes. Rina Moradel, excelente enfoque, señor Oscar Osario. La parte emocional, como bien lo dijo, no debe pasar desapercibido. Dios salve a Honduras. José Luis Bonilla Suazo, no es el país equivocado, es la actitud de la gran mayoría de la población que considera lo malo como normal. Agradecemos sus mensajes y participaciones, hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Comenta Castín MC, los hondureños debemos buscar al sinónimo de Nayib Bukele para presidente. Claro que no lo vamos a encontrar en los partidos tradicionales. ¿Quién sería entonces? Salvador Nasralla. Es ese Nayib Bukele que necesitamos. La cuenta comenta, en Honduras es indignante ser médico, maestro, estudiante, transportista, obrero, joven, mujer, anciano y pueblo. Pero más indignante y penoso es ser miembro del Partido Nacional y apoyar a ciegas a los corruptos asesinos y narcos que han destruido el futuro de 3 generaciones. Rubén comenta, esto no es de reflexionar, sino de aplicar justicia. No nos están matando el COVID, nos están matando la corrupción. La doctora Ivette Cepeda ya debía estar vacunada. Si las vacunas estuvieran aquí desde febrero, ¿y qué pasó? Víctor Alexi Madrid, cuando el muerto es de uno, duele, e indignación igual cuando aprendamos de eso, dice, seres mejores. Cuando seamos intolerantes a la corrupción, veremos la luz. Un último mensaje de Benigno Robles, en menos de un año el presidente Nayib Bukele ha hecho más por Honduras que los 12 años del narco gobierno del partido, dice. Por esa razón que declaramos presidente de Honduras a Nayib Bukele. Bueno, agradecemos todas sus participaciones, hacemos la última pausa comercial, ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Bueno, muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas esta mañana, el doctor Tirso Boquín en San Pedro Sula, al evangelizador católico y asesor de parejas, don Oscar Osorio, y aquí al rector de UTH, Fernando Gradis. Que tenga éxito en ese autoservicio de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.